Buen día, profesor, buen día, compañeros. Hoy día vamos a exponer el título 4 de la estructura del Estado, el capítulo 1 de la Constitución Política del Perú, el poder legislativo. El artículo 90 nos habla de unicameralidad. Indica que el poder legislativo reside en el Congreso de la República. Consta de 130 congresistas elegidos por proceso electoral y un periodo de 5 años. Ahora, el presidente de la República no puede optar por un puesto de congresista, pero el vicepresidente sí podría postular a este puesto. Para ser elegido congresista, tienes que ser peruano de nacimiento, cumplir 25 años de edad y gozar del derecho de sufragio. Anteriormente el número de congresistas era 120, pero se subió a 130 y esto fue una reforma constitucional que se aprobó en el artículo único de ley 29.402. El artículo 91 nos habla del impedimento para ser elegido congresistas. No pueden postular aquellas personas que no han renunciado a su cargo con 6 meses de anticipación a la elección de congresistas. ¿Cuáles son estos cargos? Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General Nelson Sharp Yaltra, autoridades regionales, los miembros del Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría del Pueblo. El presidente del Banco Central de Reserva, señor Julio Emilio Velarde Flores. La superintendente de Banca y Seguros, señora Socorro Heisen Segarra. La superintendente nacional de la Administración Tributaria, señora Claudia Suárez Gutiérrez. Y las administradoras públicas de fondo de pensiones, como es AFP Integra, AFP Habitat, Prima AFP, Profuturo AFP. Y los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en actividad. En esta sección quería mostrarles quiénes son los congresistas electos en nuestra región del Cusco. Tenemos al señor Juan de Dios Huamán Champi por FREPAF, Jorge Vázquez Becerra por Acción Popular, Alexander Hidalgo Tamayoa por Alianza para el Progreso, Matilde Fernández Glópez por Somos Perú y Rubén Pantoja Calvo por Unión por el Perú. Estos 5 congresistas nos representan a nuestra región. Esperemos que hagan algo por el Cusco. El artículo 92 nos habla de la función y mandato del congresista, las incompatibilidades que existen. El congresista no puede ejercer cualquier función pública, excepto la de ministro de Estado. El congresista no puede tener ningún vínculo con empresas que presten servicios al Estado, ya sea contrato de obras, suministros, provisionamiento. Tampoco puede tener vínculos con sistemas de crédito financiero. Artículo 93. Inmunidad parlamentaria. Los congresistas representan a la nación. Ellos no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. Tampoco son responsables ante la autoridad ni órgano jurisdiccional. Acá podemos agregar que ellos no son acusados ni apresados sin autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. En el artículo 94 que tenemos el reglamento del Congreso, el reglamento del Congreso es aprobado por el mismo Congreso. No requiere la promulgación del presidente. Son aprobadas en formas distintas a la ley e incluso órganos distintos y que la Constitución les da la misma fuerza o validez que la ley. En el artículo 95 tenemos la irrenunciabilidad del mandato legislativo.
No se puede renunciar al cargo de congresista. El acusado quedará suspendido en el ejercicio de su función por 120 días sin excederse. En el artículo 96 tenemos que cualquier representante al Congreso puede pedir información, pedido que se hace por un escrito y de acuerdo con el reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de la ley. Acá tenemos una nota que lo coloqué para explicar lo que era el mandato imperativo y qué es interpelación. En el artículo 93 que mencioné lo que era que los congresistas representan a la nación y ellos no están sujetos al mandato imperativo ni interpelación. El mandato imperativo se refiere a lo que el congresista es seleccionado por los votantes. Acá les explico un poco más de su concepto de lo que es mandato imperativo. El poder es delegado a una organización o individuo, elegido con vistas a desarrollar una acción definida en el tiempo y en la situación según las modalidades y orientación precisas a la que se tiene de potestad, excepto en casos de estado de necesidad para sustraerse o modificar. A esto se refiere lo que es el mandato imperativo. Pero vi que hay otros conceptos que dicen que el mandato imperativo es el respeto de los votos de las personas que lo escogieron. Esto quiere decir que el congresista debe respetar los votos de sus votantes al que fueron seleccionados. ¿Y qué es interpelación? Interpelación es interrogar. Entonces, según lo que nos dice acá es NIA, interpelación. Entonces, dice que el congresista no puede ser interrogado. Entonces, esto de interpelación va un poco a lo que es que no pueden ser acusados ni apresados sin autorización del Congreso. Entonces, que si el congresista no puede ser interrogado, a no ser de forma voluntaria o para determinadas explicaciones para cumplir una obligación. Eso sería todo. Comisiones investigadoras. Ese vendría a ser el artículo 97. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público y para el cumplimiento de estas investigaciones, estas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria. Artículo 98. La inviolabilidad del recinto parlamentario. El presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que demande el presidente del Congreso, y a su vez, estas Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto del Congreso sino con autorización de su propio presidente. La acusación constitucional corresponde al artículo 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso de la República por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado de estas, a quienes, al presidente de la República, a los miembros del Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los fiscales supremos y al Contralor, ¿no?, de la República. Ese vendría a ser el artículo 99. De la estructura del Estado, el Poder Legislativo. Artículo 100. Ante juicio constitucional. Corresponde al Congreso, sin la participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo por 10 años.
del ejercicio de su función pública, o también destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. El acusado tiene derecho a este trámite y a la defensa de sí mismo con asistencia de un abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y el auto apertorio de la institución no pueden extender ni reducir los términos de acusación del Congreso. Artículo 101. Atribuciones de la Comisión Permanente. Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por este. Su número tiende a ser proporcional a los representantes de cada grupo parlamentario y no excede al 25% del total de congresistas. Las atribuciones de la Comisión Permanente son: 1. Designar el Contralor General a propuesta del Presidente de la República. 2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas del Fondo de Pensiones. 3. Aprobar créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones de presupuesto durante el receso parlamentario. 4. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. Ellos no pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas de reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto y ley de cuenta general de la República. Y 5. Las demás que le asigna la Constitución y las que señale el reglamento del Congreso. Ante todo, un cordial saludo, docente Néstor. Continuando con la exposición, título 4 de la estructura del Estado, capítulo 2 de la función legislativa. Bien, quiero aclarar antes de comenzar la exposición que estoy optando por la metodología de no poner el artículo entero bajo el artículo que me toca explicar, ya que pienso que cada persona puede leerlo desde su casa. Por lo cual quiero explicar de la manera mejor posible y fácil de entender, con imágenes que lo vemos en las noticias, que están cerca de nuestra capacidad de entender. Como primer artículo tenemos el artículo 103, leyes especiales y retroactividad, derogación y abuso del derecho. Bien, al inicio para una persona natural es difícil de entender el artículo 103. Por lo cual he puesto esta imagen. Acá vemos a una persona en la cárcel, no cuenta con un buen estado de ánimo y puede ser por miles de razones personales. Entre ellas puede estar razones económicas, razones afectivas, pero si nos podemos analizar bien, puede existir el caso de abuso de ley. Y es donde acata el artículo número 103. Donde corresponde al hecho de que no pueden existir leyes abusivas, tienen que ser proporcionales al caso, y que tampoco alguien puede ser castigado por una ley que en el momento de la infracción no existía. Continuando, tenemos el artículo número 104, delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Y aquí es donde está implicado nuestro actual presidente Martín Vizcarra, donde acá corresponde y acerca que en ciertos casos el Congreso le cede al presidente la facultad de dictar leyes, que a estas ciertas leyes se le llaman como decretos legislativos. Acá como penúltimo artículo 105, proyectos de ley. ¿Qué significa este artículo?
Bien, aquí he puesto una imagen básica que acá dicta ley y ciertas leyes que pueden implicarse dentro de este artículo, porque menciona que las leyes sí o sí tienen que ser aprobadas por el Congreso, aunque hayan sido propuestas por el presidente, aunque hayan sido propuestas por el pueblo, con la recolección de firmas. Acá tenemos como último artículo, el artículo 106, leyes orgánicas. Una pequeña curiosidad es que al momento de leerlo yo confundí con orgánicas otro significado. Sin embargo, no creí que este artículo mencionaba a personajes muy importantes dentro del Estado peruano. Como acá tenemos a los ministerios. Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud y varios más. Donde acá las leyes orgánicas, estas leyes especialmente sirven para regular el funcionamiento de los organismos del Estado, como son las municipalidades y los ministerios. Bien, yo soy de la ciudad de Urubamba y me hubiese gustado poner acá la municipalidad de Urubamba como un buen ejemplo, pero creo que el mejor ejemplo acá ha sido como los ministerios. Bien, como una pequeña conclusión reflexión, quiero decir que leer los artículos haya hecho que yo haya podido entender bastantes cosas que ni siquiera existían, y me siento muy feliz de haber borrado y disminuido mi ignorancia ante la Constitución. Y creo que como una recomendación es que todos los peruanos e estudiantes que no estemos relacionados al derecho tengamos que leer, ya que hay personas que se abusan de las leyes y no lo sabemos. Entonces pienso que deberíamos leerlo. Si yo no hubiese leído, si no me hubiese tomado la molestia de realizar un buen trabajo, creo que nunca hubiese podido saber de la existencia de estas leyes. Bien, muchas gracias. Capítulo 3. De la formación y promulgación de las leyes. La institución parlamentaria tiene una primera e histórica responsabilidad: la creación de la ley. La Constitución Política del Perú señala varios caminos para llegar a la formulación y promulgación de las leyes. Artículo 107. Iniciativa legislativa. El presidente de la República y los congresistas tienen derecho de iniciativa en la formación de las leyes. También tiene el mismo derecho en la materia que les son propias los otros poderes del Estado: las instituciones públicas autónomas, los municipios y los colegios profesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho a iniciativa conforme a ley. Los pasos para realizar una ley son: 1. Oficina de trámite documentario. La oficina de trámite documentario recibe, registra y numera el proyecto. 2. Oficialía mayor. Ingresada la iniciativa por la oficina de trámite documentario, el oficial mayor da cuenta al Consejo Directivo y remite el decreto de envío que contiene fecha, número del proyecto, nombre de la comisión o comisiones que recibirá el proyecto, previa consulta a un miembro de la mesa directiva, firma del oficial mayor del Congreso. 3. Comisiones. Es en las comisiones de trabajo integradas multipartidariamente donde se realiza un exhaustivo estudio de los proyectos de ley, buscando armonizar puntos de vista y encontrar el consenso entre los grupos parlamentarios y sus diversas posiciones. Las comisiones emiten su dictamen luego de 30 días hábiles a partir de la fecha de ingreso de la proposición, las que deben reflejar la opinión de todos sus integrantes por unanimidad o mayoría y minoría. Los dictámenes pueden ser: dictamen favorable, dictamen desfavorable, pasa el archivo, rechazado de plano, se pasa el archivo. Cuando se deriva una proposición a más de una comisión, el orden en el que se menciona en el decreto determinará la prioridad de asignación. Las comisiones pueden presentar dictámenes en conjunto o individualmente, según sea el caso. 4. Consejo Directivo. Recibidos los dictámenes de la comisión, el Consejo Directivo, con apoyo del oficial mayor, del director general parlamentario y del relator, ordena los proyectos de ley y lo coloca en agendas para su debate en el Pleno del Congreso.
Determina el tiempo de debate de los dictámenes. Dispone la distribución de las copias de los dictámenes a los miembros del Congreso con 24 horas de anticipación. En caso de suma urgencia, a criterio del presidente se dispone la entrega domiciliaria. 5. El Pleno. El Pleno del Congreso, luego de un debate, a veces arduo, puede aprobar la ley o rechazarla, enviándola al archivo. El debate se registra minuciosamente. Todas sus incidencias y acuerdos constan en actas y en el Diario de los Debates, creado por José Gálvez en 1885. 6. Oficina de Relatoría y Agenda. Elabora la autógrafa de la ley y la deja lista para su remisión al Ejecutivo. 7. Oficialía Mayor. El oficial mayor revisa y certifica la autógrafa de la ley y dispone su remisión al presidente de la República para su promulgación en el término de 15 días útiles. Artículo 108. Promulgación de las leyes. La ley aprobada según el previsto por la Constitución se envía al presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de 15 días. En caso de no promulgación por el presidente de la República, la promulgación el presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente según corresponda. Si el presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a este en el mencionado término de 15 días. Reconsiderada la ley por el Congreso, su presidente la promulga con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Artículo 109. De vigencia y obligatoriedad de la ley. La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.